Buenas tardes para todos. Ya estamos en la hora casi y nos alegra, la verdad, estar un día más, de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Así que vamos a ir dando la bienvenida para aquellos ya que se van a ir añadiendo y poder disfrutar de este tiempo en la presencia de Dios. Jeremías o Gladys, buenas tardes. También los que aunque no aparecen ahí, pero comienzan la transmisión, siguen la transmisión desde el exterior del país, a todos ellos también, de acá desde Las Piedras, Uruguay, te damos la bienvenida en el país donde estés. Es una alegría tenerte con nosotros, poder participar y abrir tu corazón y recibir. Gabriel, Patricia, bendiciones. Y como digo siempre, es mi oración, mi clamor, que la palabra que vas a recibir venga de parte de Dios. Dios te ama tanto, nos ama tanto. Cada día estoy experimentando más fuerte y más profundo el amor de Dios en mi vida. Entonces mi anhelo es que la palabra llegue directamente a tu corazón, transforme tu vida, te dé esperanza, ánimo, recibas gracia, favor de parte de Dios. Bienvenida a Elsa, Carlos, Alicia, Aldo, Pastor Gamboa. Quiero hacerles escuchar algo, si es que se lo puede captar el micrófono. Yo siempre voy dando los mensajes y preparando los mensajes, cuando los preparo, voy buscando en la semana confirmación. Muchas veces lo he dicho. Claísa, bienvenida de Durazno. Walter. Siempre digo lo mismo, busco confirmación. Y esta semana, por 2 mensajes consecutivos, uno del apóstol, que es el que quiero que tú puedas escuchar. Susana, también bienvenida, bendiciones. No es nada casual, en las cosas de Dios no son nada casuales. Y otro mensaje posterior también confirma la palabra que hoy debía soltar. A ver si es posible escucharla. Jeremías me va a decir. Abba Padre. El Espíritu Santo tiene una manera de simplificar nuestra relación con Dios, el Padre, y también con Jesús. Él es el que nos enseñó a decir Abba Padre. Esta es una frase que se refiere a una costumbre oriental de los días de la Biblia que tenía que ver con la adopción de un niño. Antes de que los papeles de la adopción fueran firmados y sellados por el padre adoptivo, el niño veía a este hombre solo como un padre ajeno. Y el niño no tenía ningún derecho de llamarlo Abba, que significa mí. Pero tan pronto como los papeles se firmaban, registrados, sellados, el tutor del niño se lo entregaba al padre adoptivo y por primera vez el niño podía decir Abba, papi. Mientras el padre lo abrazaba, el niño clamaba mi papi, mi padre. Él ya no es tan solo un padre, él ahora es mío. Y este es el trabajo y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro tutor, el tutor de Cristo. Él nos presenta al Padre y continúa recordándonos: yo he sellado los papeles, ya no eres más un huérfano, tú ahora legalmente eres un hijo de Dios. Ahora tú puedes llamarlo mi Padre. Yo he venido ahora a mostrarte cuán amado tú eres de Él. Él te ha amado y te ha querido a ti. Nuestro clamor debería de ser lleno de suprema alegría y también de agradecimiento. El Espíritu Santo en nosotros literalmente nos clama y nos dice: tú eres un heredero, tú heredaste todo lo que Jesús ganó de tu Padre, tú no eres más un abandonado, ahora disfruta de Él. No solamente no estamos abandonados, sino que también el Espíritu Santo está ahí con nosotros durante los momentos de confusión y de sufrimiento. La misión del Espíritu Santo es eso, es consolar a la novia de Cristo mientras el novio está ausente. Consolador significa uno que alivia en tiempos de dolor y en tiempos de pena.
uno que calma el dolor, uno que prepara una cama tibia de protección para el niño. Durante las noches frías de tu alma, mi querido amigo y hermano, Él te acuesta en la suave cama de su consuelo, calmándote con las caricias de su manto como tu papá, y tú puedes decirle, Abba, papi. Al nombrar al Espíritu Santo como consolador, Jesús hizo una predicción infalible. Él estaba prediciendo de que su gente iba a sufrir malestares y que necesitarían consuelo, porque habría mucho dolor, mucho sufrimiento para su pueblo aquí en el mundo. Por eso el Espíritu Santo hoy te trae consuelo al recordarte que Él vive en ti con todo el poder de Dios en tu ser. Esa es la razón por la cual tú puedes decir, mayor es aquel que está en mí que todos los poderes del mundo. Y como dice Romanos 5, 3 y 5 la palabra de Dios, sino que también ahora nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso tú también puedes hoy decir, Abba, Padre. Que Dios te bendiga. Como se habrán dado cuenta, y lo van a tener ahora en paralelo, para mí fue una confirmación del este audio, porque el audio no me lo mandó solo a mí, lo mandó a toda la red Nuevo Amanecer. Y la verdad que para mí fue tremendo, porque ya digo, siempre busco confirmación de parte del Señor. Así que estén atentos a todo esto. Alicia Rosa, Belki, se me pasaron unos cuantos de los que ya se fueron añadiendo ahora. Bienvenidos a todos. Estamos re contentos de estar juntos y poder recibir de parte de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo ahora una vez más que Él tome control, tome dirección. Yo simplemente quiero ser el instrumento. El Espíritu Santo está orando para que Él hable y, Señor, hablas a través de mi boca, que llegue directamente donde tiene que llegar. Haz lo que tienes que hacer y tu palabra cumpla el propósito para el cual hoy es enviada. Señor, que no solamente haya entendimiento natural, sino que haya revelación sobrenatural para ser aplicada a nuestras vidas, para que nuestras vidas en este proceso que estamos viviendo, Señor amado, como iglesia y como país, sea transformado conforme a tu imagen y a tu semejanza, pareciéndonos más a ti, luego, Señor, de que tu palabra es puesta en práctica. Entregamos este tiempo en tus manos, a tu dirección, y tu cobertura y tu protección sobre todo lo que están mirando, sobre todo lo que se van a añadir, Señor amado, y a los que lo harán en diferido. Padre, en el nombre de Jesús sabemos que tú nos proteges, nos cubres y eres nuestro escudo y nuestra roca firme. Te damos muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida Adriana también. ¿Sabés que no podemos salir de casa, es cierto? La gran mayoría no puede salir. Pero sí, y lo voy a enfatizar, Jesús deberías invitarlo a casa. Jesús quiere venir a tu casa. Él puede, no tiene problema de contagio. Él no nos va a contagiar, sino que por el contrario, hay una ley que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que hablaré en algún momento, que cuando Él entra, la atmósfera se limpia. La atmósfera espiritual y el aire que respiramos se limpia. Cuando Él entra, cuando Él en la casa le das la bienvenida, esa casa, esas habitaciones, son transformadas por la atmósfera de Él. Él no tiene problema con el contrario, con el contagio. Déjalo entrar. Si tú nunca lo dejaste entrar, estás viendo por primera vez, o por poquito tiempo, pero nunca, lo dijiste de mente, pero nunca lo dejaste entrar de verdad a tu vida, su presencia, su espíritu de vida trae sanidad y no contaminación, trae protección. Y con Él no precisas tapaboca, con Él no precisas lavar tus manos, con Él no precisas alcohol en gel,
podés hablar libremente con Él, darle gracias, oír lo que tiene para decirte y no necesitas guardar distancia. Al contrario, al contrario, al contrario. Entonces deja que te abrace y abrazalo en tu espíritu. Todo lo que no es bueno en tu casa se va al contacto con su presencia. La atmósfera, como te dije, de esa casa, al contacto con su presencia, se limpia. ¿Por qué? Porque se activa la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Acordate de esto. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús se activa. Entonces, si nunca le diste lugar, dale lugar, déjalo que entre. Él no tiene problemas. En vez de contaminación va a traer limpieza. En vez de contaminación lo que va a traer es purificación, limpieza total. Entonces, quizás lo hiciste muchas veces sí de mente, pero nunca lo hiciste con el corazón. Y ahí está el secreto. Con el corazón, Señor, ven a mi vida, ven a esta casa, limpia esta atmósfera, tu presencia ahora. Señor, todo tipo de cosas que pudiera haber en el aire, se va fuera. ¿Por qué? Porque si entra Jesús no puede haber otra cosa. Entonces, yo hoy quiero hablarte con la ayuda de Él, de lo que el apóstol Daniel decía en el audio. Jesús vino a la tierra a la tarea de salvación, de salvar a la humanidad, de perdonar, de restaurar, de limpiar, de traer sanidad, romper maldiciones, liberación. Pero luego, antes de eso, antes de hacer eso en la cruz, ¿sabes qué hizo? ¿Cuál fue su tarea principal? Y lo vemos desarrollado en la palabra. Es que Él vino a presentar y a revelar, o sea, dar a conocer al Padre. El Padre tiene muchísimos nombres, pero Jesús vino a revelar al Padre y el corazón del Padre para con la gente. Entonces allí en Gálatas 4:6 y en tu Biblia dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por el cual clama, Abba, Padre. El cual clama, dice, Abba, Padre. El corazón del Padre revelado, dado a conocer por Jesús, como lo vamos a ver más adelante, fue lo que Jesús vino a traer. Y eso trae salud en todas las áreas de nuestra vida, como personas, como familia y como congregación. ¿Por qué muchas veces usted mira, pero sí, pero en mi casa, en mi familia o en mi persona sigue siendo lo mismo? Pregúntate si realmente, ¿por qué no ocurren esas cosas en tu vida o en tu familia? Pregúntate si realmente tenés la revelación de Dios como Padre. O lo tenés como una religión, o lo tenés como algo ya conocido de años, o lo que fuera, pero no lo tenés como Padre. Cuando Dios se te revela como Padre, revela todos los otros nombres, todas sus características. Entonces, nosotros tenemos espiritualmente hablando un mismo padre, Abraham, es el padre de la fe, pero diferente madre. Y si tú ves, después estudias ahí en el libro de Gálatas, vas a ver que dos de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, tenían el mismo padre, pero diferente madre. ¿Ah? La madre de Isaac, el hijo de la promesa, es Sara. Pero el hijo del esfuerzo humano, del adelantamiento a la promesa, de querer ver que Dios le había hecho una promesa y no se cumplía, Abraham puso donde no podía, donde no debía, y de ahí nació Ismael, que se ejemplifica todo lo que es la ley. Ahora no vamos a entrar en eso, pero sí las regulaciones estructurales de la mente religiosas, todas aquellas cosas que mezclan un poco del yo y otro poco de Jesús,
son el principal obstáculo para que te sea revelado el Padre y su amor en tu vida. Entonces, el énfasis del mensaje, ¿cuál es? ¿Por qué en mí no pasan cosas que yo veo que pasan en otros? El tema es que cuando la persona, llamado cristiano, continúa a querer hacer buenas obras, continúa a querer alcanzar el favor de Dios mediante un buen comportamiento, mediante cumplir, mediante hacer aquellas cosas, y si yo voy a hacer eso, yo hago esto otro, la mente está tratando de poner a la ley que pertenece al Antiguo Testamento con la gracia y el favor de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces lo voy a volver a enfatizar y te digo más. Como dije hace 1 o 2 mensajes atrás, se está hablando por todos lados, en todo lugar se está hablando. Ayer o anteayer escuchaba, mirá, en una de las iglesias grandes en el mundo, una profeta estuvo, no sé, pero de media hora a 45 minutos hablando y soltando palabra profética y declarando arrepentimiento. ¡Wow! Se supone que es una iglesia donde todos están convertidos. Entonces, yo quiero enfatizar esto especialmente para nosotros otra vez, los que tenemos muchos años en el Señor. Que, pastor, ya otra vez, hoy me vas a repetir que estás hablando de lo mismo. No, no estoy hablando de lo mismo, porque Jesús, que es la gracia, se renueva. Es nuevo. Es nuevo, por eso dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Es nuevo su favor, es nuevo sus virtudes son para con nosotros. Hay cosas que no las vamos a conocer nunca acá en la tierra. Ahora, por la gracia que Jesús trajo, si no se te revela, no podías recibir cosas mayores en tu vida. Entonces la gracia, el favor inmerecido de cosas que no merecíamos, se vuelve cada vez más real, es vigente y más poderoso. ¿Cuándo? Cuando se te revela qué significa de verdad. ¿Qué significa de verdad? Y mi oración, que realmente la gracia y el favor de Dios se te revelen a tu vida, que no sea simplemente una frase, a ver, gracia y favor, aunque sean palabras en el idioma original casi similares, ¿qué realmente significa? Significa tu vida, significa la verdadera libertad con la que Cristo te hizo libre, significa poder disfrutar de la vida del reino y no de una vida de iglesia, de religión y de estructuras humanas y como te dije, de buenas intenciones y de buenos comportamientos, que sí hay que tenerlo, pero ahora vamos a ver. Ahora, si vos a esto, a la gracia, la rebajás a un simple tema repetitivo y no te gozás al oír hablar de ella, que es el centro y el eje del Evangelio de las Buenas Nuevas, recordate que la ley, para el que no la cumplía, era condenación automática. La gracia es todo lo contrario. Entonces, Jesús, que trajo con él la gracia, no es algo, no es un tema, el tema de la gracia, del favor inmerecido, sino que es alguien. La gracia es Jesús. Y las cosas de Dios, acordate de esto, las cosas de Dios, las que nosotros muchas veces llamamos repetitivas, son las que confunden la lógica humana. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a la palabra para que la palabra se nos revele. Y la palabra dice en 1 Corintios 15, 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más intentes querer cumplir, yo tengo que hacer eso, porque el pastor me rezongó, el pastor me aconsejó, el pastor me dijo que tengo que hacer lo que dice en la Biblia. Y lo quieres hacer por tus propias fuerzas, por tu propia capacidad. Peor se vuelve el poder del pecado, cobra una opresión mayor sobre tu vida porque te vas a dar cuenta que no podés. Ninguno podemos. Ninguno podemos
seguir al Señor como debe ser, si no es que aceptamos directamente en nuestro corazón que la gracia es algo gratuito. ¿Y qué es la gracia? La que vamos a ver ahora, cómo me lleva a vivir para Él sin que yo tenga que hacer algo de mí mismo. Entonces quizás tengas un problema con cierto pecado reiterado y te levantás de mañana y por ahí haces un pacto, una promesa y decís yo en el nombre de Jesús y esto se terminó y no voy a hacer esto más. Y al rato se da la condición para que vuelvas a zambullirte lo mismo. Y más frustración tenés, y más enojo tenés, y más ganas de tirar todo, y más ganas de abandonar todo. Así ha pasado a muchos, incluso en estos días. Incluso en estos días, es increíble. ¿Por qué? Porque han tratado de seguir al Señor y de la palabra, y lo que dice la palabra con sus propias fuerzas. Y el Señor ha sido claro reiteradamente que nosotros no podemos solos. No podemos solos. Para eso el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces recién vestite de toda la armadura de Dios, que es la que te va y nos va a ayudar para la batalla espiritual que tenemos a diario. Algunos quieren ponerse la armadura de Dios con todo lo que eso implica, sin entender nada y sin haberse fortalecido. El propio peso de la armadura lo aplasta. Y dice, no puedo, lo intenté muchas veces y no puedo, y pastor, ya estoy cansado. Hay algo que es, estamos hablando de Abba Padre, ¿eh? No nos fuimos del tema, no nos fuimos del tema, pero quiero que mires esto, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, espero que tengas tu Biblia al lado, en el verso 12 al 14 dice así, porque debiendo haber sido ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia, en su gracia y su favor. ¿Por qué? Dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, los que dejaron de esforzarse para conseguirlo por sí mismos, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, el que se alimenta solo de leche de su esfuerzo humano es niño, espiritualmente hablando. Ahora, ¿querés saber qué es eso es un bebé cristiano para Dios? El que ve las cosas y las percibe de forma natural. No tiene los sentidos ejercitados en entender qué significa, qué fue los mandamientos y la ley dadas al pueblo de Israel y qué significa vivir en el Evangelio de la gracia de Dios. A veces es inexperto, no entiende que ya fue justificado, no entiende que ya fue perdonado, no entiende que ya fue libre. Entonces se pone a hacer algo. Pero ¿qué hace la persona madura? Escucha la palabra de justicia que Dios le está hablando, la recibe y dice, este es un regalo de Dios. Y ya podía cerrar acá el mensaje. Este es un regalo de Dios, pagado por la sangre derramada de Jesús a mi favor. Y por eso jamás va a perder vigencia y por eso, al contrario, es cuando más fuerza hoy tiene frente a este tiempo de lo que estamos viviendo. Es un regalo de Dios para tu vida, porque si vos no tenés claro este regalo de Dios para tu vida, ¿cómo podés sostenerte y ayudar a otros en tremendas situaciones que se están viviendo? ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? Entonces la justicia de Dios llega a nuestras vidas por fe. Dios me ve y te ve justo, libre. Como te dije varias veces, no más condenación. Se te tendría que grabar y de repente pegar un gran testimonio. Se me acaba de revelar que no tengo más condenación, no tengo más culpabilidad. Me gozo y regocijo en esta gran realidad que se hizo carne en mi vida. Es que, hermanos, una iglesia, una congregación
es madura cuando entiende la palabra justicia. No su propia justicia, no el querer justificarnos, sino ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esto yo sé que está llegando a creyentes, a no creyentes, a aquellos que quizás por primera vez hoy ven, a otros que estuvieron y se apartaron, pero no entendieron la justicia de Dios. Y no entendieron el perdón. Y le voy a decir más, hay gente que no ha regresado a los caminos de Dios porque tiene temor de ser rechazado, cuando es todo lo contrario. Entonces justicia no es hacer lo correcto, es creer lo correcto, para que el poder de Dios actúe en ti y a través de ti. Cuando actúa en ti, explota eso en tu vida, ¡wow! Sale a través tuyo y le contás a otros qué poder que Dios tiene. ¿Qué tipo de persona sos ahora que no eras? ¿Qué cosa tan impresionante ocurrió contigo? Que sí, las cosas alrededor capaz que están igual, pero vos ya no sos la misma persona. Y esto le falta incluso. No lo tienen como experiencia muchos cristianos de años. Repito siempre lo mismo, tienen mucha teología, mucho conocimiento bíblico, mucho todo. Bienvenida Mariela López. Mucho todo, pero le falta ¿qué? Que esa gracia, que es lo que le da solidez al Evangelio, sobre el cual tú te puedas parar y de ahí, de esa victoria, transferirla a otras personas, mediante tu boca, mediante tus manos, mediante el lugar donde tú estás. Llenes esa atmósfera de gracia y de favor. Entonces, justicia es creer en Cristo, que Él fue hecho pecado por nosotros en nuestro lugar, para que vos fuese hecho justicia de Dios. Vos y yo somos agentes de la justicia de Dios en este lugar, en donde estamos, donde nos movemos. Hoy a través de las redes, los que salen a trabajar a través del lugar donde van. ¿Jesús se volvió pecado porque cometió pecado? No. Dice que se hizo pecado por causa de nuestro pecado. Ahora, vos y yo nos volvemos justos haciendo cosas justas. No. Sino recibiéndola por fe porque es un regalo. Y de tu boca y de la mía, bueno, de la mía sale permanentemente, no paro muchas veces en el día y cada día dar gracias, Señor, porque soy tu justicia, gracias por haberme liberado, gracias por sacarme de la condenación, gracias, gracias, gracias. Y eso hay adentro mío, hay una transformación, y continúa habiendo una transformación. Y no puedo parar de decir gracias, Señor, porque hace 50 años que estoy en tu camino y que predico el Evangelio, y cada vez se vuelve más vigente y más bien, más vivo, que tú me perdonaste, me limpiaste y me transformaste. Y por eso hoy puedo hacer otras cosas. Por eso los ministerios que vos tengas, el ministerio que vos tengas se podrá expandir, podrás ministrar a otros, siempre y cuando vos tengas claro y vigente, pero no de hágase del año que te convertiste, sino que sea una realidad viviente todos los días, mi querido, mi querida. Perdóname si sos pastor, líder o lo que sea. Y que tengas un llamado, da lo mismo. Si la gracia y el favor de Dios no es algo viviente en tu vida y te veas como justicia de Dios, vas a estar luchando con cosas como luchan los que recién se convierten al Señor. Somos portadores del amor de Dios al mundo perdido, para hacerles saber cuánto Dios nos ama. Pero ¿vos sabés que Dios te ama? ¿Has tenido la experiencia con el Abba, Padre, Papito? Entonces la gracia que se revela, se da a conocer, nos activa, incluso para no estar ociosos en el reino de Dios. Entonces saber que fui perdonado eternamente, totalmente aceptado y totalmente amado, no, te lleva a no poder quedarte callado, mi querido, mi querida, y compartir el mensaje de esperanza con los que no lo tienen. Estaba mirando a un conocido psiquiatra y psicólogo. Dice que no dan abasto. Un uruguayo y otro argentino, son muy destacados. No dan abasto para atender a la gente que no tiene esperanza en estos momentos. Y eso que, gracias a Dios por la misericordia de Dios en este país, que está siendo mínimo los efectos de este virus. Pero la gente encerrada en sus casas se está volviendo loca. La depresión, como dije el otro día, el virus de la depresión está haciendo más fuerza, trayendo más cosas negativas a su vida que la propia pandemia. Y vos que fuiste perdonado, limpiado, tenés gracia y favor no merecido, ¿es vigente eso para tu vida?
Lo estás viviendo, danzás en tu casa, te alegrás, saltás, te gozás en tu casa porque sos un hijo de Dios, amado, perdonado y aceptado totalmente. ¿O en qué te manejas? Te lo voy a repetir, ¿en qué atmósfera te manejas? ¿La del conocimiento que yo ya sé porque yo ya soy esto y soy lo otro? Porque tengo tantos años, tengo, como te dije, 50 años, cumplí este año. Ahora, en marzo, 50 años de caminar con el Señor y para mí es nuevo. Estoy viviendo una temporada de novedad de vida en la gracia, el favor, la misericordia y el perdón. Entonces, hoy la iglesia tiene su mayor persecución de adentro, con gente que critica esto de la gracia y el favor de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, en el contexto de que él estaba hablando al pueblo de Israel de su tiempo, que eran personas conocedoras de toda la ley, o sea, de todo el Antiguo Testamento, ellos lo estudian desde los 5 años, así que cuando le dijo, conocerán la verdad, no se refería a la ley porque ya la conocía. Pero no era esa la verdad que se estaba refiriendo. Jesús se estaba refiriendo a la gracia y el favor no merecido que él iba a consagrar en la cruz, muriendo por ellos y por nosotros. Es la gracia. La gracia es la verdad que nos hace libres. Por eso no podés predicar, ni enseñar, ni testificar con libertad si vos no estás viviendo gracia y favor inmerecido de Dios. Y eso se vuelve algo viviente en vos. ¿Cómo le vas a predicar a otro? ¿Cómo vas a hacer libre a otros? Si Jesús es la gracia y el favor en sí mismo. Jesús es la gracia y la verdad en sí mismo. Pero si no lo es para ti. Y fíjate que el número 5 en hebreo, como lo tenemos allá en la congregación que pusimos el cartel, es el número 5 es el mismo número para la palabra gracia. Y la gracia, y eso te da a entender la dimensión de la gracia, en estos tiempos especiales, 5 es tener 5 veces más gracia que los demás. 5 veces más. Ahora te voy a hacer tres preguntas que requieren, tres grandes preguntas que requieren 3 grandes respuestas. Para entrar al amor del Padre, a la revelación del Padre como papito. ¿Vos estás viviendo la gracia en el favor no merecido? Segunda pregunta. ¿La gracia se te ha revelado y se ha vuelto parte activa en tu vida? Tercera pregunta. ¿O seguís luchando por ser un mejor cristiano, por tus propias fuerzas, y cuando no podés, 2 potetes frustrás, cuando tus fuerzas fallan, falla feo, y querés ganarte el favor de Dios por ser más bueno y ves que no funciona? Eso requiere 3 grandes respuestas que te vas a dar a vos mismo. Después como te queda grabado vas a poder repasarla y ser honesto en la respuesta con el Señor. ¿Por qué te hago énfasis sobre esto? Y especialmente sobre lo que cuestionan tanto la enseñanza de la gracia. Porque en este momento hay un mundo convulsionado que sufre por no tener lo que vos y yo tenemos y disfrutamos. Salvación, perdón, amor, paz, libertad, aceptación, gozo, seguridad de la vida eterna. El mundo no está esperando una revelación de profecía, ni de escatología, ni del fin de los tiempos. El mundo está necesitado de gente que le diga qué significa la salvación, qué significa el perdón, qué significa verdaderamente amor, qué significa paz, qué significa libertad, qué significa aceptación, gozo y seguridad de la vida eterna. Y la gracia de Dios, la gracia en Jesús, perdón, reúne todo eso y más. Entonces, como te dije, yo no necesito ese tipo de discursos teológicos, y porque si Dios existe, ni los debates, ni por qué, ni por cuánto, ni comentarios a ver cuál es la mejor traducción bíblica y cuál es la mejor Biblia. No, ellos necesitan saber lo que vos deberías tener sumamente claro, que hay un favor no merecido a pesar de la condición de que la persona tenga, y que si ellos lo aceptan, van a disfrutar lo que tú estás disfrutando. Por eso es tan importante hoy que en una sociedad como esta sin esperanza, esta sociedad necesita ver
en vos, en mí, la gracia inmerecida, que si es algo viviente, no es algo simplemente, sí, la gracia de Dios. No, es algo real, visible, palpable. Es decir, como digan, ¿cómo este puede hablar de esta manera? ¿Y cómo este puede actuar de esta otra manera? Entonces Jesús vino a darnos el nuevo pacto que habla sobre Él, no sobre nosotros. Cuando tú hablas de ti mismo, la gente no quiere saber nada. Cuando tú le hablas de iglesia, la gente no quiere saber nada. Cuando tú le hablas de religión, le hablas de teología, no quiere saber nada. La gente quiere saber que hay una esperanza. Entonces la ley, los mandamientos, lo religioso dice, no debes hacer esto, debes hacer esto otro. En la gracia, el Señor que te dice, yo lo hago, ya lo hice en la cruz. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿bajo qué pacto querés estar? La Biblia enseña que lo que le da fuerza al pecado, como leímos recién, es la ley que te dice, debo no hacer, no debo hacer, debo hacer. Pero acordate que cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio de los 430 años de esclavitud con mano poderosa, Dios los saca. No existía la ley, Dios no le había dado la ley todavía. Y todavía dice que encima, cuando salen, prácticamente que los opresores lo echan por las plagas que Dios estaba enviando a causa de ellos para liberarlos, salieron cargados de oro y de toda riqueza, porque quería que se fueran rápido. Entonces, fíjate cómo es el querer hacer las cosas por sí mismo. El querer alcanzar lo que ya Dios te dio, un regalo por sí mismo. Cuando salieron ese oro, ellos comenzaron a andar y no se vieron tentados a hacer una figura como hicieron después, un ternero de oro, con las joyas y oro que habían, fundieron, hicieron un ídolo de oro. Ellos pasaron el Mar Rojo y luego llegaron al lugar donde golpearon la roca para sacar agua, porque se quejaron y murmuraron que tenían sed, todo eso. Y tampoco se vieron tentados a hacer ese ídolo. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, a lo próximo, allí en Éxodo 19, cuando ya estaban para el paso final, todavía aún sin recibir los 10 mandamientos, ellos se acercan a Dios y le dicen, bueno, Señor, todo lo que vos digas, todo lo que vos nos mandes, lo vamos a hacer. Y ni siquiera sabía lo que era. Allá sacaron su arrogancia y su orgullo. Y cuando ellos dijeron eso, Dios cambia de tono, eso lo podés leer allí, Éxodo capítulo 19 y luego capítulo 20. Dios cambia de tono y les dice, no se acerquen a este monte. ¿Ah? ¿Lo quieren hacer por ustedes mismos? Ustedes mismos con su esfuerzo quieren hacer perfecto. Dios los había bancado todo el camino hasta llegar hasta ahí. Aún siendo imperfectos, con las macanas, dice que lo tentaron hasta 10 veces. Pero cuando llegaron a presumir de su justicia, yo puedo, yo me las arreglo, nosotros vamos a hacer todo lo que vos digas, así que no, decí nomás, decí tranquilo. Dios les dijo, ¿sabe qué? No se acerquen aquí. Si quieren que lo juzgue basado en su propia obediencia, no se me acerquen. Y fue lo que ocurrió. Ahí vino la ley. Ahí vino las normativas, ahí vino la reglamentación, ahí vino, arranca por los 10 mandamientos. Ellos se buscaron eso. Ellos no fueron humildes, fueron arrogantes. Si no, la gracia ya hubiera empezado desde aquel momento en adelante. El Señor quería obrar gracia sobre ellos. No se merecían nada porque lo que habían hecho a lo largo de todo el camino era quejarse, murmurar, como ya hemos visto en reuniones anteriores, en mensajes anteriores, murmuración, crítica, despotricar contra Dios, contra los siervos. Pero el Señor se lo bancó todo y la aguantó porque esperaba querer manifestar la gracia ahí. No, no hubo caso. Ellos querían ser hijos del rigor. Entonces lo primero que pasó, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se fabricaron, fundieron oro, de lo que le habían dado los opresores, los egipcios, fundieron oro, se hicieron un becerro y lo adoraron. O sea, un ternero. Allí estaban adorando un ternero. Después de Dios haberlo sacado con mano tremendamente poderosa como lo sacó. Increíble. Y ahí quedó demostrado que el pecado se fortaleció cuando conocieron la ley. Porque la ley que les decía, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? Lo que la ley decía que no había que hacer. Eran niños. Bien, al niño usted le dice, no haga esto, no toque. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va y toca, va y agarra, va y hace justamente todo lo opuesto.
Entonces, yo ya te dije que cuando uno predica la gracia, el favor y la gracia de Dios a la gente, suceden dos cosas. Hay gente que increíblemente, creyentes, se molestan y se enojan, critican y juzgan, tal como le pasó a Jesús cuando predicaba la gracia. Pero las personas que tienen hambre y sed de conocer el amor de Dios, lo escuchan con un gusto el mensaje. Hay gente aquí escuchando con mucho gusto el mensaje. ¿Por qué? Porque les habla y les recuerda el Señor con tanto amor. Papito Abba nos está recordando cuánto nos ama. Donde vos pierdas el sentido del amor de Dios, todo el resto del Evangelio se te viene abajo. Te lo repito, donde vos pierdas el sentido de lo que significa la gracia y el favor inmerecido, todo el resto del Evangelio se te viene abajo, porque la gracia es el fundamento donde el Evangelio está. Por eso le llama el Evangelio de la gracia. Entonces al Señor se le amontonaba mucha gente que escuchaba con gusto el mensaje. ¿Y quién es esa gente? Los religiosos conocían la Biblia y estaban escuchándolo para atacarlo, a ver dónde se equivocaba Jesús. Ellos tenían una falsa santidad, somos más santos que vos, conocemos más la Biblia. Le decían a la gente no te acerques a los religiosos. Los religiosos le decían a la gente, no, mantener distancia, te parece que tiene el coronavirus. Pero Jesús decía, vengan a mí, vengan a mí, acérquense a mí. Y la gente dice que lo apretaba, la multitud lo apretaba, para escuchar palabra de Dios. ¿Quién era esa multitud? Gente con todos los pecados habidos y por haber, y con todos los defectos habidos y por haber. Pero tenían hambre y sed de oír la gracia y el favor inmerecido. Entonces, como Adán y Eva, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Cuando la macanearon, lo primero fue cubrirse con hojas de higuera y no con pieles. Y Jesús dijo que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La sangre inocente de Jesús. ¿Qué es eso? Resumidas cuentas, es la gracia inmerecida, manifestada a través de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Entonces la sangre de Jesús es eterna, ofrece perdón eterno, los pecados pasados, presentes y futuros para Él no cuentan. Y ahora te vamos a llevar al punto central. Hay quienes piensan esto, bueno, el Señor me perdona total, entonces vivo de cualquier manera, hago lo que quiero. No. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú crees correctamente en el Evangelio de la gracia te va a llevar a vivir correctamente. Hay un poder que se desata ahí. Entonces la palabra es clara al respecto. La palabra el Señor la dejó registrada bien clara al respecto y dice así: o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El papito Abba, que te ama tanto, con su benignidad, te guía al arrepentimiento. Al arrepentimiento no vamos de arrastro. Es el Señor que por su bondad, que su gracia, la palabra ahí benignidad es traducida en gracia, nos guía a arrepentirnos cuando erramos y fallamos. No con un regulamiento de reglas para que no caiga culpabilidad y condenación sobre nosotros. Entonces la gracia, una vez que la aceptás y comienza a vivir y a manifestarse, ella te guía al arrepentimiento, no te dan ganas de salir a pecar. Si será poderosa la gracia, porque te lleva a vivir vidas gloriosamente transformadas. La gracia nos hace reinar en vida para su gloria. Entonces cuando la gente cree con todo su corazón, correctamente, tal como la palabra dice, el pecado pierde el poder sobre ellos. Porque Jesús dijo que al que mucho se le ha perdonado, mucho se le ha amado. Cuando el amor de Dios, cuando el Papi se revela a tu vida, no te dan ganas de salir a pecar en los mismos pecados de antes. Y cuando los pecados y las tentaciones vienen, hay otra forma que la gracia te da para luchar contra ellos. Y es someterlo a la obra de Jesús en la cruz.
Satanás contra eso no puede, pero contra ti, contra tus esfuerzos, contra tu determinación, porque yo determino, porque yo he decidido, Satanás se mata la risa contigo con eso, porque sabe que no estás basado en el favor de Dios inmerecido, estás basado en tu propia fuerza. Entonces vi allí en el grupo del profeta Gabriel, está hablando de las diferentes edades, eh, con las palabras en griego correspondientes, las diferentes etapas de las edades. Y en Gálatas capítulo 4 dice, verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, porque está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido de la ley. La palabra aquí está traducida hijo maduro, adulto. Pero cuando llegó la gracia, Jesús vino a traernos la condición de hijos que no teníamos. Y en ella se revela, se da a conocer el Padre. Eso es tremendo. Lo más importante, entonces, que Jesús vino a revelar, ¿qué fue? A Jesús como Padre. A Jesús vino a revelar a Dios como Padre. Dice la palabra de Dios en Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué es dar a conocer? Revelación. O sea que cuando vos más conoces a Jesús, más conoces al Padre, Jesús le dijo a los discípulos, los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocéis. El Padre estaba en la vida de Jesús parado frente a ellos y no lo conocían. Por eso digo que hay muchos que quieren revelación y quieren esto y quieren lo otro. Y lo tienen a Jesús, al Padre, al Padre parado enfrente y no lo reconocen. Porque no han permitido la revelación, que se le diera a conocer. Jesús dijo, yo vine a revelar al Padre. Yo estaba con mi Padre. Vine a revelar el amor de mi Padre a la humanidad. Y ahora vuelvo al Padre. Le dijo, vuelvo a la gloria, vuelvo al Padre. Entonces ahí en Romanos 8:15 la palabra en vez de pater fue colocada como Abba, como papito. El Espíritu Santo no dijo que esa palabra pater, que debería ser padre, fuera revelada como padre, sino como papito. Papito. Y muchos de los nombres de Dios vemos a través de toda la Escritura, el Señor es revelado como Yahweh, como Elohim, como Creador, como Dios el que guarda los pactos, el Shaddai, el Todopoderoso. Está bien que sepamos y podamos estudiar y de ahí sacar más de lo que Dios es, porque ahí se revelan sus nombres. Pero lo que Jesús vino a traer no fue la revelación de esos otros nombres, sino revelar al Padre y su gran amor por nosotros. ¿Estás entendiendo? Y entonces ahí en Romanos 8:15, como vimos, y tan importante que es entender esto. Les dijo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, ¿por qué dice ahí de nuevo al temor? ¿A qué temor se refería? A ser esclavizados a la ley y a los mandamientos. Si no le dice, no, ustedes recibieron el espíritu que los adopta como hijos, que los lleva a clamar papi. En el Antiguo Testamento, en la ley, nadie se hubiera ocurrido llamar a Dios papi. Entonces no importa, y más te digo, no importa cómo haya sido tu padre natural y las experiencias quizás tristes y negativas que hayas tenido con tu padre natural. Nuestro Abba papi, nuestro papito, acordate, Abba es papito, es muy diferente
a nuestros padres terrenales. Y sin importar la edad que tengamos, para Dios seguimos siendo esos niños. Es como si dijera, cuando necesites de mi amor, vení corriendo, mis brazos están siempre abiertos para recibirte. Y si pudieras permanecer, y probá a hacerlo, permanecer en la presencia de Dios en oración en silencio, quizás solamente con la única palabra decir, papi, papito, yo lo he hecho, y lo hago muchas veces. Todas las cosas que te oprimen se van al mencionar su nombre. Porque esa es la revelación que vino a traer. Entonces, ¿cómo hacer para que no te seduzca este mundo ni te atraigan estas cosas? Cuando te revela el amor del Padre, las luchas contra las cosas del mundo, como dice, no, ya se nos fue la hora, en 1 Juan 2:15 y 16 tú lo podés leer. Cuando vos permitiste esa revelación interior del amor del Padre, eso hace que el mundo con su sistema no te atraiga ni te seduzca. Y para terminar, aunque no termino, pero la hora se ha ido, en Juan 17:5 Jesús le dice al Padre, Padre, está orando por todos los discípulos, y le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús vino a manifestar ¿qué? El nombre del Padre, con todo lo que eso implica. En el verso 12 dice lo mismo. Cuando estaba con ellos en el mundo, Jesús estaba con los discípulos, dice, yo los guardaba en tu nombre. ¿Qué hace el nombre de Jesús? El nombre del Padre revelado en nosotros. Nos guarda, nos protege. La palabra proteger allí está, guardar significa proteger de pérdidas y heridas. Es tremendo. Es tremendo. Y termina allí en el verso 26, dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué trae en la revelación del nombre del Padre? El amor del Padre. Padres, un consejo de pasada, afirmen a sus hijos con palabras de amor, como las que el Padre Abba te está dando hoy, en esta tarde, a ustedes. ¿Por qué? Cuando tú le hablas y le muestras y los afirmas en amor a tus hijos, ellos cuando salgan al mundo, a la sociedad, sea a estudiar, escuela, liceo, trabajo, eso los hará fuertes cuando ellos, el mundo no les va a atraer y no los va a arrastrar. ¿Por qué? Porque tienen la afirmación de un papi en casa. Eso es un consejo de paso. Entonces yo quiero reafirmar en esta tarde el hecho de que Jesús murió para darnos el derecho de llamar a Dios papi. Abba. Y nos trajo esa revelación. Dice, y lo revelaré y lo daré a conocer aún. Y lo seguirá revelando aún. ¿Cómo? A través del amor de Él. Yo quiero orar por ti ahora, para que esta palabra se grabe en tu corazón y se transforme en tu vida cotidiana. Sea una vivencia y te vas a dar cuenta cuando tú vivas, esto explote en tu corazón. Tu hablar va a ser correcto porque va a venir de una mentalidad correcta, de una creencia correcta, y vas a impactar a muchas personas. Vas a dar cuenta, esa gracia fluye por tu boca y llega a los corazones de las personas. Personas que te están necesitando, vecinos, compañeros, sea que lo hagas ahora a través de las redes, sea que los hagas si tenés que salir a trabajar, tengas la oportunidad de agarrar a esa gente que está con mucho miedo en la calle. Algunos tratan de disimular ese miedo en la calle, pero lo tienen. Y vos les llegues con una palabra de gracia y de favor a sus vidas, de decirle cuánto Dios te ama. Yo te voy a decir cuánto Dios me ama, te voy a decir que Dios te ama a ti también. No estabas enterado, ahora enterate, Dios te ama. Y quiere tener un trato contigo. Quiere darte paz, quiere darte esperanza, quiere darte perdón, quiere limpiarte, quiere transformarte. Padre, en esta tarde, al cerrar en este momento, Señor, que esta palabra ahora impacte profundamente en los corazones de cada uno de los que ha escuchado y de los que lo va a escuchar. Y Señor, que ellos sean portadores, compartan este mensaje a gente, Señor, necesitada,
gente que está allí arrinconada, buscando psiquiatras y psicólogos para que lo ayude a salir de este tiempo, que no saben qué hacer, ni cómo hacer con sus vidas, ni presente ni futura. Gente que perdió el sentido, el rumbo de las cosas. Señor, que esto impacte y transforme la vida del Señor, no solo de esta congregación, sino de todos los que están escuchando, dentro del país y fuera del país. Esto no es religión, esto no es simplemente cosa pasajera, esto es la vivencia real de lo que significa tener a Dios como creador, dueño y señor de todas las cosas, pero también de creador de tu vida y que te trajo a esta tierra con un propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo los encomiendo en tus manos. Y ahora suelto, Señor, una palabra de sanidad. Esta palabra ya de por sí es sanidad, pero Señor, llegue a los cuerpos enfermos, a las mentes perturbadas. Ahora exista en este momento una transformación y una liberación producida por la palabra misma. Todo poder del enemigo queda atado, enmudecido, amordazado, y en eso ahora se desata el poder, Señor amado, sobrenatural sobre la vida de cada uno de los que ha visto, está viendo y verá. Ahora, Señor, una palabra de libertad. Yo declaro libertad sobre los hogares, porque ellos están invitando a Papito Abba a la atmósfera de sus casas. Están invitando a aquel que no contagia ni contamina, sino que al contrario limpia y transforma la atmósfera del hogar, el aire que respira y la atmósfera familiar. En el nombre de Jesús. Y sea que vivas solo. Cristo está manifestándose allí en tu habitación, en tu casa ahora. Por la fe, por creer correctamente. Fe es la certeza de lo que esperás y la convicción de lo que no ves, pero está sucediendo y ocurriendo porque tú lo recibes de parte del Padre Abba que te ama tanto. Te bendigo mucho. Gracias por estar. Recuerda esto. Papi está ahí contigo. El lunes, Dios mediante, estaremos teniendo allí con el pastor Daniel la clase de escuela de entrenamiento correspondiente a este lunes, en la que ahora están todos invitados, y el martes nos encontramos de vuelta, Dios mediante, para compartir palabra de Dios para quien lo necesita y tiene hambre y sed. Dios te bendiga mucho.